Tepeque. Nace de las entrañas de un lugar o de un pueblo y trabaja en base a una funcionalidad hasta social o religiosa dentro de una comunidad. Surge en base a eso, pues, o en base a una tradición de años, ¿no? Es que la música folclórica, una de las características es que no debe de tener autor. Entonces, lo que sí le puedo decir es que hay música popular que nosotros hacemos aquí dentro del ballet que reúne algún tipo de estilo, ¿verdad? Que se le llama música costumbrista o típico, ¿no? Entonces hay música salvadoreña como por ejemplo David Granadino, y prácticamente a inicios del siglo pasado, ¿no? Y así hasta muchos autores, Lidia Vicencio Olano, Pancho Lara, no sé. Hay muchos autores y hay autores contemporáneos que también hacen música, pero no se le puede llamar folclórica, sino que es música de corte folclórico, pero no es música folclórica, porque la música folclórica no tiene un autor, ¿no? Hablando, bueno, y para aclarar, esa por tener autor no es folclórica, ¿verdad? Pero la música folclórica en nuestro país prácticamente ha sido interpretada por pocos instrumentos, como son el tambor, la flauta, el pito de carrizo, que son los instrumentos básicos, podemos decir, que en este país se conocen, porque de alguna forma después algunos le agregaron guitarra, porque apareció la guitarra con la llegada de los españoles que la traían, ¿verdad? Pero los que quizá existían ya desde antes era el pito y el tambor. Hay músicos como Roberto Enríquez, como Saúl López, que de alguna manera se han dado la tarea de hacer música, llamémosle como costumbrista, y a un estilo como campesino. Han hecho letras, algunas de ellas con costumbres, otras un poco jocosas dentro de las mismas costumbres y con ritmos parecidos al son guanaco, ¿verdad? Entonces ellos, incluso aquí en el ballet folclórico, nosotros interpretamos música de ellos porque también representan el quehacer de los salvadoreños dentro de sus orígenes, como lo son en casos como de las costumbres de los pueblos. Nosotros hacemos bastante temas de un compositor que se llama Saúl López, de Chalatenango. Hacemos música de Álvaro Castillo, que es un amigo que ahora ya no salvadoreño también, que no vive en El Salvador. Hacemos música de Roberto Enríquez, hacemos música de profesor Roberto Alas, es decir, hay otros autores que se preocupan por hacer música basada prácticamente en el ritmo de nosotros, que es el son a 3/4, que es como el son a 3/4, que es esa figura rítmica que es el... En base a eso prácticamente se hace el baile folclórico, como le llaman, y se crean las canciones, porque no es una música o el producto artístico que nosotros hacemos no es un producto de masas, como por ejemplo sucede con la música comercial, la que se coloca en la radio y en la televisión, ¿no? Mal
mal llamada folclórica le dicen, por ejemplo, al Carbonero, que no lo es porque tiene autor, pero es quizá la más conocida, no solo en el país, sino que fuera del país. Están todas las de Pancho Lara que se conocen, que son muchas, que incluso se interpretan y se bailan acá en el folclore del país. Está Chalatenango, está Adentro Cojutepeque, que son canciones muy conocidas, muy difundidas acá. Hay otros autores, pero que de la misma manera no podemos decir que sean folclóricas. Sin embargo, hay unas que son folclóricas porque no tienen autor y que son muy conocidas, como El Torito Pinto. Esa es una canción que de alguna manera la pelean a veces dos países, Costa Rica con El Salvador, pero somos la misma gente, y aunque se pelee que 7 hijos es del otro, es de toda la zona, ¿verdad? Igual está otra que sí se dice que es folclórica, El Barreño, que también veo que es compartida con Honduras. Honduras, hoy que estuve buscando en internet, vi que tienen una versión del Barreño que igual la tenemos acá. Entonces, solo que ellos tienen otra letra, pero es la misma música. La verdad es que la música folclórica, o mal llamada folclórica, siendo costumbrista, de alguna manera no veo yo que tenga más interés que en el pasado. No se difunde por el Ministerio de Educación como algo que nosotros debemos conocer bien, sino que se enseña de una manera que es hasta cierto punto como recreativa y no educativa. Si fuera una cosa educativa, o que desde sus inicios, como en otros países, se hicieran desde los niños concursos y que se fuera perfeccionando esto, pues sería en una actitud creciente, pero no a nivel educativo no se hace así. Siempre existe, pero no existe de una manera donde nosotros se nos inculca aprenderla, ni tocarla, ni bailarla, sino que solo aquel que tiene interés por alguna razón que desconocemos, se meten a ella. A nivel de juventud sí yo veo bien poco interés en lo que es la apreciación de la música que nosotros hacemos. Hay un cierto interés, eso es, y hay algunas organizaciones o algunos grupos que velan siempre para que la gente se interese por eso. Entonces, uno de los grupos quizás más representativos seríamos nosotros, pues, con mayor responsabilidad, que es el difundir y el proteger y hasta cierto punto cuidar, salvaguardar lo que es el patrimonio cultural o danzario, musical. Cada uno tiene su valor estético, ¿verdad? Como por ejemplo la música clásica, el baile clásico, el jazz, el baile jazz, la música contemporánea, el baile contemporáneo, etc., la música popular. Pero en el caso de la música salvadoreña o típica salvadoreña, yo creo que es como si viene alguien de afuera, entonces yo no le puedo mostrar algo que no sea mío, ¿no? Entonces la música y la danza creo que deben ser como la punta de lanza, porque es el rostro o el carnet de identificación de un país. O sea, tú vas a un país y lo primero que quieres escuchar es algo originario del país, o puede ser fusionado, como ahora se está dando en muchas partes del mundo, pero con rasgos autóctonos o de la cultura propia del país. Porque incluso estando nosotros acá, dentro de las cosas que estamos tratando de implementar dentro del ballet es tener asesoría de personas como etnomusicólogos, personas que saben de historia, como una asesoría, primero para nosotros, porque de alguna manera
en el lugar donde estamos nosotros, que es el ballet folclórico, es donde o aprendemos a hacer bien esto o lo deformamos. Y si nosotros lo aprendemos a hacer bien o lo deformamos, somos nosotros quizá los mayores difusores de eso en el país, porque lo que hace el Ballet Folclórico Nacional es lo que están haciendo todas las escuelas, todos los pueblos. Y si nosotros no tenemos la asesoría adecuada, somos también los que podríamos deformar más el folclore o la música costumbrista de nuestro país, porque aquí se toma esto muy informalmente, se toma muy yo me la puedo, yo también, y ahí solo se va a tocar. Pero cuando hay un investigador que se va a los pueblos y aprenden cómo lo hacen los originales y después se transmite, pues es una forma en la cual nosotros podemos tener algo más fidedigno, algo más real, y difundirlo, por supuesto. La recomendación, más que para los jóvenes, es para los que educan. En este caso, el Ministerio de Educación tiene una tarea grande, dentro de ello la investigación, una investigación profesional. Hay quienes directamente estudian para el folclore, otros estudian los etnomusicólogos, personas que saben de historia, hay licenciados en historia, todos ellos tienen la responsabilidad, pero el Ministerio de Educación tiene que recapturar todas estas cosas para que cada vez sean menos datos falsos, para que cada vez tengamos como salvadoreños un dato más científico, que sería el que de alguna manera nos va a ayudar a desarrollar nuestra cultura desde nuestras raíces.